Pero esta mañana yo quiero compartirles algo que brotó en mi corazón y seguramente que fue el Espíritu Santo. Y hablarle de algo que hoy llega a ser un tema que está en la boca de muchos, en la intención de muchos y en la motivación también de muchos. Si hay algo que la gente, el hombre y la mujer buscan en esta vida cuando empiezan a tener conciencia de todo lo que representa la vida, las oportunidades que la vida trae. Si hay algo que un hombre y una mujer buscan, es el éxito. Y está bueno buscar el éxito. El punto es que esa no sea la razón fundamental de tu vida, sino poder entender algo que es muy importante. Y es que no todo éxito es en verdad éxito. Parece un trabalenguas. Pero lo que quiero decir esta mañana, y este es el título de este mensaje, el éxito, con mayúscula, puesto en una marquesina donde brilla con todas las luces que provienen del testimonio de Dios. El éxito tiene identidad. Y eso significa que el éxito, en un sentido o en otro, tiene padre. Tiene padre. Por favor, acompáñenme a la lectura bíblica que está en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 18. Y vamos a leer allí 3 versículos que están conectados con el testimonio de un rey. Hace poco estuvimos mencionando a este rey cuando hablábamos de la experiencia de Isaías allí en el templo y señalábamos el tiempo en el cual Isaías había ministrado como profeta, y este rey cayó dentro de ese tiempo del ministerio profético de Isaías. El rey al cual me estoy refiriendo no es otro sino Ezequías. Y dice allí la palabra del Señor en Segunda de Reyes capítulo 18, versículos 5 al 7. En Jehová Dios de Israel, estoy leyendo en la versión Reina Valera, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Está hablando de Ezequías. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Versículo 7. Presta atención, porque acá vemos el resultado de todo lo que Ezequías había practicado en su vida. Dice versículo 7, y Jehová estaba con él, con Ezequías, y a donde quiera que salía, prosperaba, tenía éxito. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Y esta última parte, el versículo 7, es clave, porque hay momentos de la vida en la cual nos hemos embarcado en un sendero equivocado y creyendo que allí está el éxito, luego descubrimos que tal éxito no era aquel que trae verdadera alegría y hace pleno el corazón.
Ezequías, como bien declara aquí la Escritura, prosperaba porque siguió a Dios, le fue fiel a Dios, guardó sus mandamientos y Dios le dio éxito en todo tiempo. De tal manera que podemos afirmar que Dios prospera a sus hijos que viven conforme a su propósito. Y no estamos hablando precisamente de tener lleno el bolsillo o la cuenta abultada en el banco. Estamos hablando de la bendición del Señor que nos enriquece y no añade tristeza con ella. De tal manera que Dios prospera, sin lugar a duda. Josué capítulo 1, versículo 8, Dios le declara esta palabra a Josué, que estaba tomando el liderazgo de Israel luego de la muerte de Moisés. Y le dice: este libro de la ley no se apartará de tu boca, Josué 1:8, sino que meditarás en él, en el libro de la ley, día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces, le dice Dios a Josué, harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Una persona que vive conforme al propósito divino sabe del valor de escudriñar, de buscar, de escarbar, de rasgar, de trabajar con la pala para llegar a las profundidades donde está la riqueza. Sabe del valor de escudriñar y de rumiar, de probar, de gustar, de volver a probar y gustar. La persona que vive conforme al propósito divino sabe del valor de escudriñar y rumiar en las Escrituras. Eso le da propósito en la vida, porque ahora puede entender cuál es el destino de su vida. Y el destino de esa vida es ser dirigido por Dios al éxito. En Dios no hay fracaso. En Dios no hay derrotas. En Dios hay bendición y paz y victoria. El apóstol Pablo lo dice claramente en la epístola a los Romanos, capítulo 8 y versículo 37. Mencionando una serie de cosas que muchas veces suelen ser un estorbo, pero Pablo dice: mas en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Lo que a otro les detiene, al Hijo de Dios lo impulsa. Es una plataforma, como hoy lo declaraba mi esposa, cuando estamos pasando por pruebas. Lo que a otros les detiene en Dios, para el Hijo, es la plataforma para impulsarlo al cumplimiento de su destino. Pero cuidado, también los que viven a su manera, haciendo lo que les viene a la gana, digamos, son prosperados. Los que viven a su manera también son prosperados, pero su identidad, su esencia, revela quién es el padre de sus éxitos. Un salmista muy conocido, porque la Biblia lo presenta, es Asaf. Era uno de los líderes del servicio que David había programado en el santuario, allí en el templo. Ya David había preparado el equipo que luego iba a entrar a ejercer
sus funciones cuando su hijo Salomón construyera el templo. Asaf, él declara en el Salmo 73, y lo voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas. En el versículo 2, dice Asaf: en cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos. Versículo 3, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Asaf declara en su confesión que él tuvo envidia de los soberbios al ver cómo prospera el impío. Quizás en algún momento de nuestra vida ha pasado lo mismo. No hemos nacido en cuna de oro, y creo que la mayoría de nosotros hemos entendido a través del ejemplo de nuestros padres de la importancia del trabajo. Por lo tanto, nos hemos hecho con mucho esfuerzo en la vida. Pero hay otros que no saben de lo que es el esfuerzo. Asaf fue testigo de esto, y él dice: al poder yo comprobar eso, me sentí tan disminuido que estuve a punto de tropezar, de renegar de mi historia. Cuando veo que a otros no les cuentas nada, aunque son tan arrogantes, sin embargo, prosperan. Y está hablando Asaf de aquel que anda en malos caminos, el que no practica la verdad. Y todos sabemos, conforme al testimonio del maestro en los evangelios, que el padre de la mentira es uno que está claramente identificado. Por lo tanto, el impío que prospera no tiene como padre a Dios. El consejo en esta mañana es este: si quieres éxito, búscalo, pero sé exitoso a la manera de Dios. Esto es, andando conforme a la verdad. No debemos confundirnos, porque el mundo muestra otras luces que parecen ser muy fuertes y que nos encandilan. Pero eso no debe ser la medida de nuestro razonamiento, sino que tenemos que ir a la palabra del Señor para encontrar allí el fundamento para que podamos desarrollar una vida con éxito. En la antigüedad se decía que todo camino conduce a Roma, y esa era una realidad, porque los romanos eran excelentes constructores, y ellos, teniendo a Roma como la capital del imperio, idearon y construyeron un sistema vial de rutas, las cuales todas confluían en la capital del imperio. Y entonces nació ese dicho que era popular: todos los caminos conducen a Roma. Pero en la vida espiritual hay un solo camino que está aprobado por Dios, y Jesucristo lo declara. Evangelio de Juan, capítulo 14 y versículo 6. Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí, dijo el Señor Jesús. En la vida espiritual hay un solo camino, el cual nos conduce con seguridad al éxito, y es a través de Jesucristo, el Señor. Querido hermano, déjame decirte en esta mañana
que es necesario que nuestra identidad sea clara y que no genere confusión ni dudas. Qué lindo lo que expresaba el canto que hoy estaba haciéndonos escuchar el pastor, hablando de un momento de dudas en donde él necesitó que a través del testimonio del Espíritu Santo fuera confirmado su identidad. Si mi identidad es transparente, si no esconde nada, entonces puedo tener confianza de que mi éxito también será claro. No siempre el éxito tiene una identidad clara. Hay éxitos que surgen de los malos negocios o de los tratos engañosos que se hacen en tinieblas y esconden trampas muy bien ocultas. Por ejemplo, ¿de qué está hablando? Alguno preguntará. Por ejemplo, la persona que se dedica a vender drogas puede prosperar, llegar a tener éxito, pero todo lo hace en oculto, y eso es causa de dolor en la vida de muchos. En el ámbito de la pedofilia, un ámbito muy fuerte, muy poderoso, en donde hombres perversos se mueven para generar un comercio a través de la prostitución infantil. Es un ámbito donde hay mucho dinero en juego, donde muchos obtienen ganancias muy grandes. O las personas que se dedican al negocio de las apuestas, a los juegos de azar o a las carreras de caballo, que sacan provecho de la pasión enfermiza que está oculto en el alma de muchos, buscando el éxito a cualquier manera, a cualquier precio. O el negocio de los casinos. Acá tenemos uno, ¿no? Yo recuerdo que en un tiempo en Juárez, un pueblo chico, había 2 casinos. ¿Se puede concebir eso? Es tremendo. El negocio de los casinos, en donde los que están enfermos de ludopatía pueden experimentar de pronto el éxito aparente por un momento, pero que es la marca de destrucción de muchos. Yo recuerdo que una vez hablé con una persona que la conocía, era vecino ahí del barrio donde vivíamos, y él me contaba, había cobrado su platita y se fue al casino del otro lado, al Verdi, a jugar, porque pensó que podía hacer alguna diferencia. ¿Y saben qué me dijo? Me volví con la mano vacía y no sabía qué explicarle a mi esposa. No todo éxito es de Dios. Esa es la gran verdad. A algunos les puede chocar, pero no importa. Si quieres, busca en Dios la respuesta que tu corazón anhela. Hay personas que han utilizado un don o una habilidad recibida para hacer tratos engañosos, y muchos de ellos se encuentran comerciando en el Evangelio. ¿O acaso Pablo no denunciaba eso? Aquellos que hacen del Evangelio su propio negocio para llenar su propio vientre, esquilman a las ovejas. A veces lo hacen ignorando que ese camino está lleno de trampas, pero lo cierto es que ese camino, al final, su resultado es el éxito que termina con sabor amargo. Dios supo todo esto porque Él conoce mejor que nadie la naturaleza humana. Lo supo desde antes que pudiera suceder. Y a través de su palabra, Él nos advierte y nos enseña
El camino seguro del éxito es aquel que tiene una identidad transparente. Consejo: cuida el don que Dios te dio. Cuídalo, porque no es tuyo. Pero cuídalo porque es un tesoro que Dios colocó en tu vida. Pero recuerda, úsalo para honrar al dador de toda buena dádiva y todo don perfecto. Porque un día, seguramente, allí en aquella eternidad de gloria, al llegar a la presencia del Señor, habiéndole honrado a Él, podrás escuchar las palabras del Maestro diciéndote: bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. La marca del éxito que viene de Dios es clara como la luz del mediodía y es aprobada por Dios. Aunque a veces Dios, para dirigirnos a ese destino de gloria, utiliza métodos que no entendemos. A veces Dios permite cosas en nuestra vida que parecen no tener sentido ahora. Por ejemplo, y si quieren abundar en esto que lo voy a decir, busquen un libro escrito por un escritor llamado Dobson, donde él tituló su libro Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Hay cosas que suceden y Dios permite, porque Él es soberano. ¿Y quién le puede decir a Dios qué haces? Pero Dios lo permite. Y lo cierto es que en ese momento que sucede, no estamos entendiendo el sentido que tiene. Pero si buscamos a Dios y perseveramos en seguirle fielmente, eso que Dios permitió tendrá sentido después. ¿Quieres un ejemplo? Mira la vida de Job. Lo que para él era un sinsentido y le llevó meses de debate en su interior buscando a Dios, hasta que Dios determinó que era el momento de presentarse en la escena y le reveló la gloria de Él, haciéndole conocer y entender que sin esa experiencia nunca hubiera tenido la oportunidad aquí en la tierra de conocer algo tan maravilloso. Y entonces Job tuvo que decir: de oídas te había oído. Y saben una cosa, él había perdido todo. Perdió todos sus hijos, perdió todos sus bienes, sus posesiones, aún su cuerpo físico fue tocado. Pero ahora que él puede tener ese encuentro glorioso con Dios, él dice: antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y sabes una cosa, Dios le devolvió el doble de lo que tenía antes. Y volvió a tener la misma cantidad de hijos que tenía antes. Y sus hijas dice que eran las más hermosas que había en la tierra. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para volverse atrás. Si Él habló, Él hará. Solamente confía y espera en Él. ¿Qué es lo importante entonces para que el éxito tenga una identidad transparente? Tener la visión correcta del camino al éxito
con la garantía de quién soy conforme a la verdad de Dios en Cristo Jesús. Esto es tener una identidad transparente, una clara concepción de quién es el Padre de mis éxitos. Tus éxitos no son el resultado de tu profesión, de tu esfuerzo, de tu trabajo. Tus éxitos son la consecuencia de algo que Dios planeó y en el tiempo de su realización Él los lleva a cumplimiento, aunque a veces tus capacidades llegan a ser limitadas. Pero Dios está allí para hacer que puedas fructificar mucho más de lo que te imaginas o entiendes. Dios es el Padre del éxito en la vida de un hijo, pero Dios lo hace a su manera, en su forma, conforme a su sola y perfecta voluntad. Pregunta: ¿por qué hay personas que, habiendo tenido una experiencia personal con Dios, no tienen una clara concepción de su identidad, de quién es en Cristo Jesús el Señor? ¿Por qué pasa eso? Tuvieron una experiencia personal, pero no saben reconocer cuál es con claridad su identidad en Cristo. ¿Cuál es el problema? El mismo libro de Job nos da la respuesta. Job capítulo 33, versículo 14. Y lo leo aquí en la anotación que tengo, en la versión de la Biblia de las Américas. Job 33, 14. Ciertamente Dios habla una vez y otra vez, y déjame añadir a la escritura, pero siguiendo el contexto en el cual es dicho, no imaginando algo en mi propio corazón. Dios habla una vez y otra vez y otra vez y otra vez, innumerables veces Dios nos habla. Pero ¿qué dice Job? Nadie se da cuenta de ello. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué quiere decir el escritor bajo la inspiración del Espíritu Santo? Que Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Dios habla, pero el problema es que el hombre no quiere escuchar. ¿Cuál es el consejo de Dios para que podamos vencer? Santiago capítulo 1, versículo 19 y versículo 25. Lo voy a leer también en la Biblia de las Américas. Esto sabéis, mis amados hermanos, Dios el Padre se comunica en amor con sus hijos. Y Él dice: esto sabéis, pero que cada uno lo que ha recibido sea pronto para oír, tardo para hablar. No te apresures a hablar, escucha mejor primero. Y si tienes que escuchar otra vez, hazlo. Y si tienes que volver a escucharlo, hazlo. Sé tardo para hablar, tardo para la ira. Versículo 25. Y entonces allí está el consejo. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor, uno que practica la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Eso es ser exitoso a la manera de Dios.
Necesitamos aprender a escuchar al Padre de la verdad. Y cuando esto hacemos, encontraremos que la bendición que Dios trae enriquece, no añade tristeza. Así lo dice el mismo libro de Proverbios en el capítulo 10 y el versículo 22. Pero ahora vamos a un ejemplo que se encuentra en la lectura bíblica que hemos hecho en esta mañana. Un ejemplo para imitar, a fin de corregir fallos de identidad en nuestra vida. Presta atención, por favor. En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 18, hoy yo le leí en la versión Reina Valera. Ahora permítanme transmitirle la lectura en la versión Palabra de Dios para todos. Y dice así, Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 5. Ezequías confiaba en el Señor, Dios de Israel. No hubo nadie como él entre todos los reyes de Judá, antes o después de él. No hubo nadie como él. Ezequías fue muy fiel al Señor, no se apartó de él, obedeció los mandatos que el Señor le había dado a Moisés. Y termina diciendo en el versículo 7, el Señor apoyaba, respaldaba, bendecía a Ezequías y tuvo éxito a causa de la bendición, del respaldo, de la cobertura de Dios. Tuvo éxito en todo lo que hacías. Pero hay algo que fue muy importante en la vida de Ezequías. Dice, termina diciendo en el versículo 7, Ezequías se rebeló, se levantó en contra de la imposición de su enemigo, se rebeló contra el rey de Asiria y no le siguió sirviendo. ¿Qué tiene que ver esto con nuestra vida? Mucho. El versículo 7, la última parte, nos enseña que Ezequías tuvo la valentía de cortar con el trato engañoso que utilizó su padre Acaz para tener éxito. Él cortó con esa línea que no representaba la bendición de Dios. Su padre lo había practicado. En Segunda de Reyes, capítulo 16, dice que Acaz, para ser librado de sus enemigos poderosos, dice que él buscó ayuda de los asirios, buscó ayuda del impío, de un pueblo pagano, de un pueblo idólatra. Eso le trajo éxito temporario. Capítulo 16 de Segunda Reyes habla mucho de esto. Porque al buscar ayuda a los asirios, Acaz fue librado de la mano de sus enemigos. Pero luego esto que él hizo, que él practicó, resultó en una trampa. ¿Por qué? Porque todos sus derechos fueron sometidos bajo el dominio de los feroces libertadores que eran los asirios. Esto más o menos se puede entender en la actualidad cuando suceden esos actos mafiosos, donde hay determinados personajes que toman posesión de una región y ellos pasan la cuenta a los que son protegidos. En aquel tiempo se practicaba lo mismo. Esas prácticas no son nuevas, son muy antiguas. ¿Cuál es la enseñanza que podemos extraer de todo esto? Ten cuidado
con quién haces alianzas. Porque lo que hoy parece ser éxito, mañana puede resultar en una trampa engañosa con resultados que van a ser muy duros de digerir. Acaz, que era padre de Ezequías, él cayó en esa trampa. ¿Por qué causa? Por su falta de identidad. Acaz se conformó con ser un imitador de lo que no es genuino ni transparente. La Escritura cuenta que al buscar la ayuda de los asirios, él, queriendo mostrar su gratitud, fue a la tierra, a la capital de los asirios, a conocer lo que el rey asirio tenía en su palacio y la manera en que él adoraba a su Dios. ¿Y saben qué se le ocurrió a Acaz? Imaginen lo frágil que era su identidad. Observar cómo era el altar donde el rey asirio adoraba, porque él veía a los asirios como aquellos que habían sido su libertador. Por lo tanto, los quería imitar. Y al observar el altar en donde el rey asirio adoraba, dice que él le mandó un recordatorio al sacerdote en Jerusalén para que allí él repitiera la forma de ese altar. ¿Y saben qué pasó? Cuando Acaz volvió de la tierra de los asirios, fue a ese altar construido conforme a la forma de los asirios para adorar al Dios de los asirios. La falla en la identidad es una cosa seria, porque a Acaz le llevó a buscar ayuda en el impío, en los asirios, y terminó, como dije hace un momento, adorando al Dios de los asirios. Pero Ezequías, siendo hijo, no repitió la conducta del padre, sino que él fue sincero y en su corazón humilde actuó de manera diferente. Sabía Ezequías que ellos todavía estaban bajo la potestad de los asirios porque su padre había dado lugar. Y él conocía, Ezequías conocía perfectamente las intenciones malas de los asirios. Pero ¿saben una cosa? Ezequías hizo algo muy importante al sentirse amenazado. Él no se entregó al temor, sino que decidió poner su confianza en Dios. Por favor, acompáñame a la lectura que se encuentra en el Salmo 56. Y leamos allí algunos versículos que son muy importantes para esos momentos de la vida. En cuanto nos sentimos muchas veces débiles, frágiles, por las situaciones que nos superan, sepamos que hay un trono que está todavía vigente. El camino que ha sido abierto permanece allí para que nos acerquemos con confianza. Y ese trono es un trono de gracia y de misericordia para recibir el auxilio que necesitamos en el tiempo oportuno. Por eso el salmista dice, Salmo 56, versículos 3 y 4, en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y eso habla de la importancia de afirmar nuestra identidad en Dios,
la cual es maravillosa en Cristo Jesús el Señor. El Salmo 56 nos enseña qué hacer cuando el temor nos amenaza. Ezequías tuvo valor para renunciar a toda alianza del pasado. Y estamos volviendo otra vez a ese mismo texto de Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 7, la última parte, porque dice que Ezequías se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. ¿Por qué? Porque la decisión de su corazón fue buscar personalmente a Dios. Si leemos el capítulo siguiente, el capítulo 19 de Segunda de Reyes, vamos a ver que Ezequías buscó personalmente a Dios, pero también pidió ayuda al profeta Isaías para que intercediera ante la presencia de Dios. ¿Y saben qué pasó? La respuesta de Dios llegó sin tardanza. Dios obligó a los asirios a volver a su tierra. Ellos eran una amenaza porque estaban rodeando a Jerusalén para someterla. Pero Dios intervino y Él se manifestó con su poder y su gloria, obligando a los asirios a volver a su tierra. Pero ¿sabes una cosa? Los asirios no se retiraron sin antes enviar una carta de amenaza al rey Ezequías. Vamos a leer en Segunda de Reyes capítulo 19. Mira lo que decía la carta de amenaza del rey asirio a causa de la rebelión de Ezequías. Versículo 10 del capítulo 19. Así diréis a Ezequías, rey de Judá: no te engañe tu Dios, en quien tú confías, para decir: Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. Versículo 11. He aquí, tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras, destruyéndolas. Y entonces le pregunta el asirio a Ezequías, desafiándolo: ¿y escaparás tú? Versículo 12. ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que mis padres destruyeron? Y hace una mención de diferentes naciones. Versículo 13. ¿Dónde está el rey de Amat, el rey de Arfad y el rey de la ciudad de Serfaín, de Jena y de Iba? La amenaza de los asirios al retirarse fue esta: nos vamos, pero volveremos. Y nadie, ni tu Dios en quien confía, podrá librarte de mi mano. ¿Has escuchado alguna vez una amenaza similar como esta? Yo lo he escuchado. Lo conté hace un tiempo atrás, cuando en mi trabajo alguien se levantó para acusarme de algo que era mentira. Cuando estamos en una situación como esta, hay algo que es importante que lo tengamos presente, y eso ocurre cuando en nuestra identidad hay una afirmación de quién somos en Dios. Pon tu confianza en el Señor. Recuerda que en Cristo Jesús estás parado en un lugar sólido, en donde las promesas inquebrantables del Dios vivo y verdadero son sí y amén a través de cada uno de sus hijos. Hay una palabra profética que es una promesa maravillosa. Isaías
capítulo 54. Por favor, acompáñame a leerla, porque es algo que lo debes tener presente, lo debemos recordar siempre, vez tras vez. Así dice la palabra, Isaías 54, versículo 17. Es una promesa de Dios para tu vida. Afírmala en tu corazón. Reconoce que eso es algo que te pertenece a causa de tu identidad en Cristo Jesús el Señor. Y Dios dice en su palabra una promesa sólida e inquebrantable: ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su salvación de mí vendrá, dice el Señor. Aleluya. Nunca olvides, afirma tu identidad en esta verdad de que Cristo es la roca eterna que sostiene tu casa. Haz como Ezequías, ve ante el Señor, sube como has hecho en esta mañana a la casa de Dios. Mantén en alto tus expectativas en el Dios invisible, pero que es real y está presente, y dile a Él: Señor, hoy vengo a traer esta carta de amenaza, la presento a ti porque sé que tú eres el Señor de mi vida, el Dios que me responde cuando te busco y te clamo, el Dios que es refugio para mi alma, el Dios que me sostiene y me fortalece. Aleluya. Aleluya. Dice la Escritura en Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 14. Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, las amenazas del rey de los asirios. Y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió, las presentó delante de Jehová. Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Él está aquí, afirmando en la presencia del Eterno, del Todopoderoso, su identidad, reconociendo que la seguridad de su vida está en la confianza en aquel Dios vivo y verdadero. Oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Y oye las palabras de Sennacherib, era el rey de los asirios, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Versículo 19. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro. Aleluya. Oh Señor, Dios mío, te ruego, sálvanos de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Señor, eres Dios. Aleluya. Te invito a estar en pie, querido hermano. Sé valiente en Dios. No retrocedas ni huyas ante la amenaza del impío. Recuerda el valor de tu identidad en Cristo Jesús el Señor.
derrama tu alma ante la presencia del Dios vivo y ruega a Él que a través de su intervención sea manifestado su poder para salvación. Seamos como Ezequías. No nos dejemos intimidar. Reconozcamos que la verdadera identidad de nuestra vida está en Cristo Jesús, el Señor. Ezequías, de una manera valiente y con fe, buscó a Dios y practicó aquello que muchos años después el Espíritu Santo le recordó al apóstol Pedro, diciéndole: en medio de las pruebas de la vida hay algo que es importante. No te dejes ahogar en tus ansiedades, sino corre a la presencia del Señor y echa toda tu carga delante de ese trono magnífico de gloria, porque Él, dice el apóstol Pedro, versículo 7 del capítulo 5, porque Él tiene cuidado de ti y de mí. Aleluya. Seamos como ese niño amado Daniel, que hoy fue presentado por la voluntad de sus padres. Aprendamos a ser completamente dependientes, confiando en ese Dios que es glorioso en poder y en majestad, y que obra y hace maravillas, hace misericordia, manifiesta su poder. Aleluya. Busca a Dios. Busca a Dios. Que nada te detenga. Busca al Señor. Rompe con estructuras antiguas. Vence aquello que te impide acercarte a la casa de oración, en donde hay abundancia de palabra para bendecir, para sanar, para tocar a través de la obra preciosa que el Espíritu Santo manifiesta. Aleluya. Ezequías fue testigo de la mano poderosa de Dios. Un ejército poderoso le rodeaba, pero Dios había declarado la palabra que tiene poder y autoridad, y en una sola noche, sin que los judíos movieran una espada, en una sola noche, Dios, por la intervención de su maravillosa presencia, hizo que 185,000 asirios quedaran destruidos. Aleluya. ¿Habrá algo que te mantiene inquieto? Quizás inseguro, muchas veces con temor. Ten valor y pon tu confianza en Dios para venir ante Él y presentarle esa carta de amenaza que en tu alma significa una fuerte angustia. Entrégale al Señor. ¿Cuál es esa carta de amenaza? Quizás es algo que no puedes controlar, o quizás es algo que te está controlando. Confía en Dios. Búscale de corazón. No temas. Acércate a Dios y decide permanecer confiado en ese Dios tan maravilloso, y sin importar lo que suceda a tu alrededor, dispón tu vida para permanecer fiel a Él, buscando al Señor a través de su palabra, estando pronto para reconocer su voz y listo para responder en obediencia. Si has caído,
Vuelve a Dios, vuelve a levantarte, corre a la presencia del Señor. Torre fuerte es el nombre de Cristo, a Él corre justo y es levantado. No te quedes en el pasado. Corta con todo aquello que te detiene y sigue adelante. Recupera y afirma tu identidad. Sé una persona de éxito que vive con propósito en la vida. Aleluya. Una persona que decide, como ese pequeño niño, amado Daniel, decide depender de Dios en todo, y por cuanto tiene uso de razón, ya podemos nosotros hacer también la decisión de vivir en amistad con Dios. Aleluya. Aleluya. Oh Señor, gracias por tu palabra. Tú eres fiel, Señor. Enséñanos, Padre, el camino para afirmar en nuestras vidas una identidad transparente, en donde no haya duda ni engaños. Que todos puedan saber y ver que el éxito de mi hermano, de mi hermana, que el éxito en mi vida no es por causa mía, sino es por causa de aquel que está en ese trono maravilloso de gloria, el cual obra en respuesta al clamor de sus hijos, interviene desbaratando la mano del hombre opresor. Señor, es por tu respaldo que hoy estamos aquí en pie. Tú nos has traído hasta aquí porque tienes un plan y un propósito, y tu palabra no vuelve a ti vacía, sino que hará todo aquello para lo cual la has enviado. Por lo tanto, querido hermano, recuerda esto: sé exitoso a la manera de Dios. Aleluya.